Estimados compañeros, una buena mañana para todos. Continuamos con el curso de Administración 1, que corresponde a la semana número 10, con el tema el control en la administración moderna. El objetivo de la clase es que el estudiante de Administración y Auditoría comprenda que el control en administración es una función esencial del proceso administrativo que nos da opción a verificar las diversas actividades de la organización que deben de estarse ejecutando en relación a los aspectos previamente planificados. Por definición, el control se considera ese proceso a través del cual se evalúa, se mide, se corrige el aspecto del desempeño organizacional y nos permite asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Existen diversos autores que tienen su propia concepción de lo que consideran como el control. Entre ellos mencionamos a Henry Fayol, quien establece que el control es todo procedimiento que permite verificar si todo lo que se está desarrollando va de acuerdo al plan establecido, que se siguen las instrucciones generadas y se cumplen los principios previamente establecidos. Por su parte, Coutts y O'Donnell establecen que el control es ese aspecto que genera medición, corrección en cuanto al desempeño de los colaboradores dentro de la organización y que nos permite el aseguramiento de los objetivos organizacionales para establecer si estos efectivamente se cumplen. Existen más autores cuyas definiciones las mencionamos a continuación, entre ellas Robbins y Kotler, que determinan que el control es un proceso que nos permite monitorear, corregir y comparar el desempeño laboral. Para Drucker, el control implica el desempeño que va dirigido hacia obtener los resultados esperados a través de una retroalimentación constante. Por su parte, y de Alberto Chiavenato, establece que el control administrativo es o se considera una fase dentro del proceso administrativo en el cual nosotros vamos a medir, a evaluar el desempeño y todo aquel proceso que signifique una toma de acción de índole correctiva, si en su momento lo consideramos necesario. James Turner establece que el control es un proceso mediante el cual vamos a garantizar que las diferentes actividades reales se logren ajustar a todas esas actividades previamente proyectadas. Los procesos de control. El control no se considera únicamente un evento aislado, sino por el contrario, lo consideramos un proceso de tipo sistemático que va a desarrollarse de forma continua. Es por eso que al establecer la definición de un proceso lo consideramos como ese cúmulo de actividades que se mantienen vinculadas o interrelacionadas que nos van a permitir la transformación de insumos en resultados. Para ello también, para este proceso también existen algunas definiciones de los diversos autores, entre las que mencionamos aquí a Benato, que considera a este proceso de control
una secuenciación de las diversas actividades que han sido previamente estructuradas y que están orientadas a conseguir un objetivo. Harmer y Campi establecen que el control es un conjunto de actividades que nos pueden establecer esa recepción de insumos que van a generar un valor y ese valor va a ser desembocado hacia nuestro cliente. Existen diversas etapas. Las etapas del proceso de control las definimos nosotros a través de establecer los diversos estándares que nos permiten definir criterios bajo el ámbito legal que puedan ser medibles, que nos permitan establecer el desempeño, ya que estos diversos estándares tienen que ser cualitativos si los establecemos en relación a costos, a producción, a tiempos en los cuales pues, generamos la producción y tienen otro aspecto de tipo cualitativo, que es la calidad y la satisfacción que nuestros bienes, productos y servicios producen a nuestro cliente al adquirir esos insumos. Podemos ejemplificarlo a través de establecer una producción de 500 unidades de cualquier naturaleza y que se pueda producir a través de estos estándares un incremento de un porcentaje adecuado para crear eh, una optimización en cuanto a la producción. Es por eso entonces que la medición del desempeño nos permite recopilar datos respecto a la ejecución real de las actividades que se desarrollan. De igual manera, utilizamos estos indicadores para establecer reportes, desarrollar auditorías constantes y lograr que nuestros sistemas informáticos trabajen y estén protegidos. Lo ejemplificamos como el registrar qué cantidad de unidades se pueden fabricar y cuántas de ellas pudieron tener algún defecto o no cumplieron con los estándares de producción. Dentro de esta misma conceptualización de las etapas, debemos comparar los diversos estándares. Esto nos va a permitir a nosotros desarrollar diversos tipos de análisis, estableciendo las diferenciaciones entre lo que tenemos planificado y lo que se logró gestionar y ejecutar, y que ello nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son las desviaciones positivas, cuál es nuestro mejor desempeño y por supuesto vamos a lograr establecer cuáles son esas desviaciones negativas, como son las fallas, los errores, las repeticiones, el desperdicio. ¿Cuáles son entonces? Los ejemplos. Si se produjeron 480 unidades de cualquier insumo, en vez de 500, ya tenemos una desviación negativa de un 20%, lo que significa un menos 20% en cuanto a nuestra productividad. Y por lo tanto, entonces tenemos que generar acciones de índole correctiva que nos permitan implementar toda esa serie de medidas que lleva como propósito la corrección de las diferentes desviaciones y evitar que vuelvan a repetirse esos errores y esos costos altos que significa la repetición o el rechazo de nuestros productos y con ello podamos implicar los ajustes pertinentes a fin de que nuestros procesos se puedan desarrollar de una manera eficiente, logrando captar
los cambios a través de una mejor planificación, de una mejor gestión de nuestros recursos y por supuesto vamos a redefinir cuáles son nuestros estándares de calidad. Y como ejemplo, entonces podemos nosotros establecer la sensibilización para nuestros colaboradores, la capacitación para lograr que ese personal o ese grupo de talento humano genere las técnicas de producción para reducir los errores y trabajar en estándares de calidad. ¿Por qué es importante el control? El control es importante porque nos garantiza el cumplimiento de los objetivos que tenemos previamente planificados, asegurando que todas las actividades que nosotros desarrollemos estén previamente alineadas con nuestras metas estratégicas. Igual nos permite verificar que los resultados que vamos a obtener sean ajustados a los procesos de planificación. Nos reduce la incertidumbre, ya que vamos a tener la información adecuada, confiable y actualizada de nuestros estándares de producción. De igual manera, nos facilita esa previsión o esa anticipación a a los problemas o a la problemática que pueda surgir y con ello tenemos asegurada una adecuada toma de decisiones con certidumbre, con eficiencia, con prontitud. Al detectar errores y desviaciones, por supuesto que identificamos la falla de los recursos, en qué punto del proceso se generan estas fallas, o bien es en la ejecución o puede ser en la obtención de los insumos. De igual manera nos permite aplicar las acciones pertinentes que sean de índole correctiva y con ello logremos desarrollar este tipo de generación de acciones correctivas de una forma pronta y oportuna. El control es importante derivado de que nos facilita la toma de decisiones. Brinda datos que consideramos objetivos que nos permitan elegir las diferentes alternativas y con ello elegir la mejor alternativa. De igual forma, mejora la capacidad de respuesta ante los cambios internos y de índole externa. Mejora la eficiencia organizacional, pues nos permite optimizar recursos, procesos, incrementando nuestra productividad y fundamentalmente la competitividad con nuestros competidores. Los procesos de control. Existen las definiciones de varios autores en cuanto a los pasos del control e iniciamos con Edalberto Chiavenato, quien establece que este proceso de control no es más que una secuenciación de los diversos procesos de las distintas actividades que han sido previamente estructuradas y que van a ser orientadas a un objetivo específico. Es por eso que también existen otras opiniones como Hammer y Champy que establecen que estos procesos de control ellos la consideran como un conjunto de actividades que reciben insumos y que les permite crear un valor agregado para nuestro cliente. Por su parte, Robbins y Kotler consideran que el proceso de control es aquel que nos permite supervisar las diversas actividades y que garantizan que se pueda realizar este tipo de situaciones en función
de lo que nosotros tenemos previamente planificado y con ello lograr la corrección de cualquier desviación que pueda ser de carácter o que pueda tener un carácter significativo en cuanto a este proceso de control. Las etapas que están inmersas dentro del proceso de control. En primer lugar, mencionamos el establecimiento de los estándares. Este establecimiento de estándares se considera como una formulación de los diversos parámetros de tipo cuantitativo y que pueden o que también se consideran no solamente cuantitativos, sino cualitativos y que nos permiten referenciar de forma objetiva cuál es el desempeño que nosotros esperamos. La medición del desempeño. Se considera una obtención de carácter sistemático de los datos reales sobre la ejecución de diversas actividades a través de indicadores que nos permiten registros métricos que pueden y deben de ser, estimados estudiantes, verificables. Ya comparados los estándares, nos permite a nosotros establecer diversos análisis en relación a las discrepancias que podemos encontrar entre los resultados que vamos a obtener, cuáles son nuestras metas previamente fijadas, indicando las desviaciones positivas y las desviaciones que consideremos negativas. Y es por eso entonces que se genera ese tipo de acción correctiva. Ese proceso de acción correctiva se considera como la implementación de las diversas medidas estratégicas de carácter operativo que nos va a permitir corregir esas desviaciones específicas y con ello lograr la optimización de los diversos procesos, asegurando el cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Por qué el control es clave? Consideramos que el control es altamente significativo, sobre todo porque garantiza el cumplimiento de nuestros objetivos a través de que previamente estos objetivos han sido alineados con todas las metas que están planificadas dentro de la organización y que nos permite a nosotros como ejecutivos en la dirección de la organización desarrollarlos de una manera coherente, estratégica para la obtención de resultados. Reduce la incertidumbre ya que proporciona información que nosotros consideramos como confiable, oportuna, y eso lo que en lo que va a desembocar es en una disminución de los riesgos que se desarrollan dentro del proceso de gestión. Detectamos los errores y las desviaciones y eso nos permite identificar en qué lugar de los procesos se encuentran las fallas o los resultados incorrectos y eso le va a dar opción a la administración de la organización a las correcciones de carácter inmediato, es decir, pronto y oportuno. Y con ello, pues vamos a tener una facilitación de la toma de decisiones, ya que nos va a permitir ofrecer datos objetivos que nos permitan ese respaldo en cuanto a la elección estratégica y operativa que nosotros vamos a tomar. Por supuesto, lo que esperamos es que se mejore la eficiencia organizacional a través de la optimización de nuestros recursos que nos va a permitir el incremento de la productividad y con ello fortalecer de una manera fuerte nuestra competitividad en el mercado.
Los principios de control. Existen varios principios, entre los cuales mencionamos el principio de oportunidad, que no es más que actuar a tiempo. El principio de economía es aquel que nos permite el costo-beneficio a través de los procesos de control. El principio de flexibilidad es el que nos permite la adaptabilidad a los diferentes cambios y evoluciones que tiene de carácter interno y externo la organización. El principio de objetividad se considera como una medición imparcial. El principio de excepción es aquel que nos permite generar la atención a las diversas desviaciones que nosotros podemos considerar como relevantes. Y el principio de integración nos permite a nosotros llevar perfectamente alineados la integración con el desarrollo de nuestra planificación. Las etapas del control. Uno de los elementos más importantes es establecer nuestros estándares a través de tener claramente definidos cuáles son nuestros indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo. Podemos ejemplificarlo a través de que nuestra producción sea de calidad, pero manteniendo nuestros estándares de tiempo, porque recordemos, compañeros, que el tiempo es uno de los elementos más valiosos dentro de la administración. ¿Cómo medimos entonces el desempeño? Pues lo medimos a través de la recolección de datos utilizando herramientas tecnológicas como el KPA, el Key Performance Indicators, que son herramientas que nos van a permitir mejorar esa medición del desempeño. La recolección, perdón, la recolección de datos a través del proceso de comparación. Esto lo que nos va a permitir es lograr analizar todas y cada una de las desviaciones que se producen y vamos a utilizar como una herramienta administrativa el benchmarking, sobre todo el benchmarking comparativo que nos permite a nosotros comparar nuestra organización con la organización que esté en un mejor proceso de desarrollo que el nuestro. Y luego vamos a generar entonces las acciones de tipo correctivo, en la cual vamos a desarrollar esos ajustes operativos que nos permiten el desarrollo de una retroalimentación organizacional. Eso significa que de nuestros errores nosotros vamos a aprender y vamos a desarrollar las diversas estrategias de mejoramiento, de optimización de tiempos, de movimientos, para estar dentro de los rangos que pretendemos dentro de la organización. ¿Cuáles son entonces los factores que afectan el control? Dentro de estos elementos podemos establecer la cultura organizacional. Recuerden que esta cultura organizacional se considera una estructura de carácter interno de la empresa en función o en relación a sus procesos, a los diversos mecanismos en los cuales se supervisa, se evalúa el cumplimiento de los objetivos a través de nuestros colaboradores. La utilización de la tecnología disponible. Pues esta es una herramienta que se utiliza a través de los diversos sistemas informáticos y de recursos tecnológicos que nos van a permitir hacer más fácil esa medición, el análisis y sobre todo tener plenamente definida la retroalimentación del desempeño.
La organización o qué tipo de organización. Tenemos que considerar factores como son la naturaleza de la entidad, que puede ser pública, puede ser de índole privada, puede ser lucrativa, no lucrativa, que tenga condicionantes en cuanto a sus estándares y la metodología del control que se aplica dentro de la empresa, el nivel jerárquico. Aquí vamos a evaluar fundamentalmente el grado de autoridad, la responsabilidad en cada uno de los diversos niveles de índole operativa, que puede ser táctico, estratégico, que nos permite a nosotros determinar ese alcance detallado de los aspectos del control. El entorno externo. El entorno externo lo hacemos referencia a la globalización del mercado, a la mundialización de los productos, bienes y servicios. Recordemos que estos se consideran factores socioeconómicos, jurídicos, tecnológicos, que van a influir en esa necesidad que tenemos en las organizaciones de ajustar las diversas acciones que nos permitan corregir nuestras fallas y nuestras desviaciones de índole negativa. El control en áreas funcionales. El primer elemento que nosotros debemos generar dentro de este proceso de control es la producción. Se tiene sobreentendido que el control de calidad se considera una evaluación sistemática de productos, del desarrollo de los procesos, con el único fin de que nosotros aseguremos que se cumplan a través de las diversas gestiones de producción los estándares. ¿Qué tipo de estándares? Los estándares técnicos y las normas que tenemos previamente establecidas. Es por eso que es importante el control de los procesos. Esto nos permite supervisar los flujos de carácter operativos en relación al costo, a los recursos y con ello lograr la optimización, eficiencia de la productividad. Las finanzas. El primer elemento que tenemos que establecer como un proceso de control son las auditorías, que son consideradas como esos procesos de revisión de carácter independiente, objetivo, que nos permiten la evaluación de nuestros registros contables, financieros, para verificar la exactitud, la legalidad y sobre todo la transparencia del gasto. El presupuesto. Sabemos que un presupuesto pues es un instrumento altamente utilizado para la planificación, para el control y para establecer lineamientos en relación a los límites de gastos e ingresos. Y esto nos va a permitir como un producto final esos aspectos comparativos que nos den opción a proyectar cuál es nuestro, pro, cuál es nuestro porcentaje de ejecución financiera en un proceso de temporalidad. Es muy importante que nosotros tengamos ese ajuste de ejecución para establecer la forma en que vamos a desarrollar nuestros gastos operativos. El control de las funciones. En primer término, evaluamos el talento humano. Es importante evaluar la evaluación del desempeño porque nos permite establecer de una manera objetiva la medición
del rendimiento particular, individual y por supuesto colectivo, que tenga vínculos con el cumplimiento de nuestros objetivos y de nuestras metas organizacionales. La asistencia. Ya sabemos que la asistencia pues lleva un registro y es parte de esa supervisión de la presencia laboral de nuestros colaboradores. Esto nos garantiza a nosotros que se cumpla fielmente los horarios y las metas de productividad. El marketing. A través de los procesos mercadológicos que incluyen los análisis de ventas, estudio de resultados de índole comercial, que nos permiten a través de estos elementos identificar cuáles son las tendencias de los consumidores. Y eso nos va a permitir a nosotros generar oportunidades o bien desviaciones respecto a los objetivos. Debemos tener especial cuidado y ponerle especial atención a que las desviaciones no sean grandes porque los gustos y las preferencias del consumidor son cambiantes dentro del mercado competitivo y si nuestra desviación no se corrige en un tiempo perentorio y la desviación es muy grande, podemos generar entonces que nuestros productos dejen de consumirse o se consuman menos. El control de las campañas publicitarias. Sabemos que todos estos elementos son de carácter eh, mercadológico que se desarrollan a través de las diferentes estrategias publicitarias que son producto de un monitoreo promocional, publicitario, que nuestra función es determinar cuál es el impacto que nuestra promoción, publicidad y en sí nuestro contexto mercadológico tiene en nuestro consumidor. ¿Cuál es el alcance del consumidor para obtener nuestros productos y en qué proceso de temporalidad vamos a tener la tasa de retorno de nuestra inversión? Las técnicas de control. Existen técnicas de tipo cuantitativo, como son los ejes presupuestarios, que se consideran instrumentos o herramientas de planificación, de control, sobre todo en este ámbito del control financiero, que nos da esa posibilidad de generar las diversas comparaciones entre el ingreso y el gasto que nosotros tenemos proyectados y que sean de carácter real. Es por eso que los indicadores financieros, como los ratios, las métricas que nos permiten la liquidez, establecer nuestra rentabilidad o nuestro margen de endeudamiento, nos van a permitir evaluar cuál es nuestra salud económica dentro de la organización. El análisis estadístico. Se logra este proceso de aplicar los diversos métodos numéricos, matemáticos, con el propósito de medir cuáles son las tendencias. Como les había manifestado, los gustos y preferencias de los consumidores son evolutivos, son cambiantes, y nosotros, en función de ser competitivos en el mercado, tenemos que establecer cuáles son los gustos y qué quiere el consumidor a fin de satisfacer sus gustos, sus deseos y su preferencia. Teniendo plenamente definidos, dimensionados y medidas estas tendencias, debemos establecer esa variabilidad que va a
desarrollarse y con ello correlacionar de una forma adecuada los diversos resultados que vamos a obtener a través de ese análisis de tipo estadístico. Es por eso que las técnicas de control nos permiten desarrollar técnicas cualitativas, como son las auditorías, las evaluaciones del desempeño y la observación de forma directa. Iniciamos con las auditorías. Una auditoría, por definición, es una evaluación sistemática de los diversos procesos, de los diversos registros que nos permiten verificar el cumplimiento de nuestras normativas, pero fundamentalmente establecer nuestra eficiencia operativa, la evaluación del desempeño. Esta es una forma valorativa de carácter objetivo que tiene algunos sesgos de subjetividad en cuanto al rendimiento personal, individual y colectivo de los diversos departamentos y los diversos equipos de trabajo que van en función y relación con las metas organizacionales. Si eso no lleva a un carácter de correlatividad y es positivo, quiere decir que alguna parte del proceso está desarrollándose de una forma incompleta, incorrecta, inadecuada. Es por eso que debemos mantener esa observación directa, que la supervisión debe ser constante en el campo de las diversas actividades, no solamente en la manufactura, sino en el carácter de desarrollo administrativo, financiero, promocional, mercadológico, de recuperar nuestra inversión a través de que el departamento de cobros genere los elementos indispensables para recuperar esa cartera morosa. Y con ello, pues ya empezamos a través de los diversos comportamientos a visualizar de una mejor forma las diversas desviaciones y las oportunidades que se nos presentan dentro de la organización a fin de poder mejorar nuestro desarrollo de una forma ostensible. Dentro de las fases de control tenemos que mencionar el control preventivo, que se denomina con un anglicismo como el feed-forward, que no es más que ese feed-forward es ese proceso previo a ejecutar las diversas actividades. Tenemos el control concurrente que se desarrolla en el proceso de la ejecución y el correctivo, que es el feedback, que es esa fase de control que se desarrolla de forma posterior de la ejecución. Existen diversos tipos de control en relación a su momento. Pueden ser preventivos, concurrentes y correctivos. En relación a su enfoque, pueden ser internos o externos. Y si nos circunscribimos a su naturaleza, pueden ser estratégicos, tácticos o bien de índole operativa. ¿Cuáles son entonces las características del control efectivo? Existen varios tipos de control efectivo, empezando por el control de tipo preciso. Se fundamenta en la información. ¿Qué tipo de información? Tiene que ser una información verificable, tiene que ser una información confiable, y con ello lo que vamos a evitar son las ambigüedades en el proceso evaluativo. El control oportuno.
tiene implicaciones en cuanto a desarrollarse en un momento preciso, en el momento en el que la planificación nos permite las mejores condiciones y esto se desarrolla de forma inmediata antes de que esa cantidad de errores se acumulen de tal manera que no podamos en una forma temprana y en una forma adecuada irlos resolviendo. El tipo de control económico, en el cual, pues, evidentemente lo que vamos a utilizar son los recursos financieros de una forma eficiente, no generando costos excesivos en cuanto a implementarlos. La flexibilidad. Este proceso de flexibilidad lo que nos permite es un desarrollo que se adapta a los diversos cambios, ya sean estos de carácter interno o de carácter externo, el cual nos permite mantener esa utilidad en los distintos espacios de la organización. El control comprensible. Ahí lo primero que tenemos que establecer en este tipo de control es la claridad en cuanto a los criterios que ya involucra resultados, que nos permite facilitar su interpretación en todo nivel. Eso se refiere evidentemente a todos los niveles de la organización. El control estratégico. Este control estratégico lleva una orientación específica, que es en relación a los objetivos de carácter global de la organización. Ojo, no solamente es una tarea de tipo operativo. Y el control integrado, que forma pues una parte muy importante de todos los procesos, que se involucran todas las áreas funcionales, pero sobre todo nos permiten asegurar que este proceso sea desarrollado con una coherencia de tipo organizacional. Y con ello, apreciables compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, agradeciéndoles su atención y esperándolos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana